Hablamos de salud. 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 Los negacionistas o personas que niegan la presencia del coronavirus o personas que se aferran a un partido político sin cuestionarse su ideología son algunos de los ejemplos que nos hacen preguntarnos cómo funciona nuestra forma de pensar. Y si a veces distorsionamos la realidad y nuestra forma de interpretar el mundo. Por eso hoy hablamos desde un punto de vista psicológico de hasta qué punto nuestra mente puede llegar a distorsionar nuestra realidad en el día a día. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro, ¿qué tal? Como siempre, psicóloga que quiere estar con nosotros cada martes para debatir y abrir cosas tan importantes como la que hoy ponemos sobre la mesa. Hablar sobre nuestra mente. Nos engaña, podríamos decirlo así. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando decimos que nuestra mente nos engaña, Isabel? Bueno, pues para explicar a qué nos referimos cuando hablamos de que nuestra mente nos engaña, hablamos de que este fenómeno se conoce en psicología con el nombre de sesgos cognitivos, y para entender de qué se trata tenemos que comenzar explicando que nuestro cerebro es un órgano que potencialmente tiene que procesar mucha información. Es decir, si cada uno de vosotros esta mañana tomáis conciencia en este mismo momento, seguro que estáis rodeados de mucha información y muchos estímulos, y claro, procesar toda esa información al mismo tiempo nos colapsaría. Digamos que nuestro cerebro no tiene capacidad para ello. Entonces lo que hace es que establece como unos atajos para no colapsar y poder procesar una parte de la información según nos va viniendo bien en cada momento. Digamos que nuestro cerebro es selectivo. Pero claro, en esos atajos es donde entran estos sesgos cognitivos que son, hablando coloquialmente, como meteduras de pata que puede meter nuestro cerebro a la hora de interpretar la realidad. Son como ilusiones que nos vamos creando. Por ejemplo, para que me entendáis, un sesgo cognitivo que solemos cometer para alimentar nuestra seguridad y para sentirnos más seguros puede ser lo que se llama la falacia de control, que consiste en pensar que tenemos control sobre la realidad que nos rodea. Lo cual es un error porque en realidad no podemos controlar la mayoría de las cosas, ni por ejemplo el origen de una pandemia, ni una enfermedad, ni cómo se comportan tampoco los demás, e incluso a veces perdemos el control sobre nosotros mismos. También otro error cognitivo que nos engaña nuestro cerebro para sentirnos seguros es lo que se llama la falacia del mundo justo, que es que hay muchas personas que tienen interiorizado que las cosas que pasan en este mundo tienen que ser justas o esperan que sean justas, de manera en que si yo me comporto bien, parece que pienso que los demás tienen que ser así justos conmigo. Hay que aclarar que hay muchísimos sesgos cognitivos o errores de nuestro procesamiento mental, y sobre todo tener en cuenta que son errores que cometemos todos en algún momento, sin querer, porque los tenemos como interiorizados, con lo que se podría decir que nuestra mente, pues lo que hemos dicho, que nos engaña. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es un poquito complejo, sobre todo, bueno, pues cuando hay, por ejemplo, elecciones democráticas, la elección de a qué representantes damos nuestro voto. Isabel, desde el punto de vista psicológico, ¿también puede verse afectada por estos sesgos o engaños de nuestra mente? Claro, en la toma de cualquier decisión de nuestro día a día, pensad que solemos decidir cometiendo muchas de estas ilusiones de pensamiento. En las elecciones democráticas, por ejemplo, entra en juego lo que se llama el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación viene a decir que nosotros filtramos la realidad que nos interesa de acuerdo a cómo pensamos que tienen que ser las cosas. De manera que tenemos tendencia a prestar más atención a las partes de la realidad que van en coherencia con nuestros esquemas y con mis creencias. De manera que solo vemos aquello que confirma lo que pensamos. Entonces, claro, imaginad que yo soy de un partido imaginario de color marrón. Entonces, de alguna manera, lo que voy a hacer es que presto atención a las cosas que a mí me parecen bien de ese partido. Pero cuando en ese partido aparecen cosas que a lo mejor ya no me parecerían tan buenas, como por ejemplo pues enterarme de un caso de corrupción, lo que hago es que o bien minimizo esa información o bien la justifico. Es decir, bueno, es que pues no ha sido tanto dinero porque en el partido blanco han robado más, o claro, es que es verdad que han cogido dinero, pero es que los otros están mejor, están financiados y ellos no. Y estas justificaciones es lo que posibilita que algunas personas pues puedan estar toda la vida afiliados a un mismo partido o con las mismas creencias, digámoslo así.
Bueno, ya que hemos hablado de política, vamos a hablar también del tema actual, por supuesto, del coronavirus. Se ha hablado mucho de los negacionistas, los que niegan que exista. ¿Hay explicaciones psicológicas relacionadas con esto que mencionamos que pueda explicar el comportamiento de este tipo de personas, de estos negacionistas? Pues con el tema del coronavirus y estos sesgos cognitivos, la verdad es que abrimos un gran tema, porque la verdad es que se está viendo mucho cómo metemos la pata, digamos, pensando e interpretando la realidad. Por ejemplo, en esto del negacionismo que tú mencionas, pues en este caso está probado que existe el coronavirus y que lo estamos pasando muy mal y que está falleciendo la gente. Eso es cierto. Entonces, ¿cómo se puede explicar desde el funcionamiento de nuestra mente estas posturas negacionistas que a veces vemos en la televisión? Pues un sesgo de estos que se me ocurre es el sesgo de la disponibilidad, que se llama, que consiste en que yo me creo como más real la información que tengo disponible cerca de mí. Entonces, si yo tengo la suerte de tener salud y no he vivido cerca ninguna enfermedad o no tengo delante de mis narices a nadie muriéndose de COVID, me cuesta creérmelo. Es como que si no lo veo, no lo creo. Y además este sesgo se ve reforzado por otro sesgo que está muy alimentado ahora mismo por las redes sociales, que es el falso consenso, que se llama, y que quiere decir que yo sobreestimo el número de gente que piensa como yo. Entonces, claro, si yo no veo el virus y me cuesta creérmelo, y luego por otra parte tiendo a pensar que hay mucha más gente como yo que me apoya, porque en redes sociales a lo mejor nos juntamos 4 que lo negamos, pero frente a millones de personas en el mundo que sí lo saben, pues me estoy montando ahí una película y me estoy creyendo, a pesar de que luego la realidad que está demostrada científicamente sea muy distinta. Y también hay otro sesgo o error del pensamiento que se ha visto en esta pandemia, que es lo que se llama la ilusión de invulnerabilidad, que es pensar que como yo ahora mismo no tengo ningún problema de salud, eso significa que soy inmortal y como que nada puede hacerme daño y siempre voy a estar sana. Y eso es una ilusión. Y también, por otra parte, hay otro sesgo que podemos ver en esta pandemia, que es lo que se llama el efecto halo. El efecto halo consiste en hacer asociaciones entre características buenas. Si os acordáis, hace unas semanas dije que, por ejemplo, tendemos a asociar automáticamente cuando una persona tiene dinero a que es más feliz. Y con el tema de la pandemia también está muy presente. Por ejemplo, con el uso de la mascarilla tendemos a asociar que si la persona que tengo al lado es de mi familia o es un amigo o es alguien cercano a mí o de confianza, asocio una menor probabilidad de que me contagie o de que yo lo contagie a él. Es como si una persona que para mí es buena no me puede traer nada malo, como sería pues un contagio. Y fijaos hasta qué punto tenemos este efecto halo, porque la mayoría de los contagios se está viendo que son en el ámbito familiar y en el ámbito de las amistades. Así que lo tenemos muy interiorizado. Así es. Bueno, yo sé que a lo mejor alguien en algún momento con esta pregunta que te voy a lanzar se pueda sentir un poquito ofendido. ¿Puede tener que ver la inteligencia en este negacionismo? Es decir, ¿los negacionistas pueden ser menos inteligentes que el resto de la población? Pues ahora que mencionan la inteligencia sí que puede tener un poco que ver. De hecho, hay otro error de pensamiento o sesgo que es lo que se llama el efecto Dunning-Kruger, y que en la calle coloquialmente lo hemos como bautizado con el nombre de cuñadismo, así en tono de humor. ¿En qué consiste? Pues viene a decir que el ser humano, o todos nosotros, porque esto lo hacemos todos, cuanto menos sabemos de un tema, más creemos que sabemos de ese tema. Por ejemplo, si yo he aprendido en mi casa a hacerme 4 platos en la cocina y por casualidades de la vida me han salido buenos, pues tiendo a pensar que soy una chef, una experta. Y claro, en este Dunning-Kruger, en este efecto, pasa que como yo me creo que lo sé, que todo lo sé, pues también tiendo a creerme, digamos, con el derecho a hablar de ello y que mi opinión es tan cierta como la de un experto. Y la gente se preguntará, ¿pero cuál es la explicación que tiene este fenómeno? Pues porque cuando yo sé poco de un tema, digamos que tengo pocas habilidades o poca capacidad para darme cuenta de mi ignorancia, de todo lo que tendría que saber, entonces se puede decir que vivo feliz, ¿no?, en esa ignorancia. Mirad, por ejemplo, los que trabajamos en alguna profesión en la que tenemos que estudiar ciencia y técnicas que están en continua comprobación, nos pasa una cosa que nos permite darnos cuenta de este efecto, de este cuñadismo en tono de humor. Yo puedo llevar años sin parar de estudiar psicología y a veces te da la sensación de que cuanto más estudias, más te queda como un océano por delante por estudiar. Es decir,
Cuanto más manuales te compras, cuanto más estudios te lees, más cursos haces, es como que más frentes se te abren porque te das cuenta de todo el conocimiento que hay. Entonces te da como una ansiedad por no parar de conocer y de aprender. Y a su vez te mantiene humilde porque de alguna manera ese enfrentarte a tanto conocimiento te refleja todo lo que te queda por saber y lo ignorante que puedes ser en esta vida. Es decir, te das cuenta de que se puede saber lo máximo posible, pero nunca se puede saberlo todo. Sin embargo, si yo sé de algo si yo no sé de algo, mejor dicho, y no estoy en formación, nada me está mostrando todo lo que me queda por aprender. Y es por esto por lo que se produce ese cuñadismo o el efecto de un Kruger. Por eso vemos doctores, especialistas que mantienen esa humildad y esa paciencia, y luego a lo mejor alguien que no sabe del tema, pues por Twitter y por las redes habla tanto. Y bueno, si cuando se pase lo del COVID os toca un cuñado en la mesa de Navidad, ya sabéis la explicación de por qué se cree que sabe más de lo vuestro que vosotros. Eso suele pasar. Bueno, aún así, aunque en principio nuestra mente nos engañe, podemos tomar conciencia de estos errores de pensamiento para actuar correctamente, ¿verdad? Claro, totalmente. Lo que está claro es que esto no puede servir, estas son explicaciones para aumentar la curiosidad, pero no puede servir de justificación para que nadie se salte las normas, porque cuando hablamos de este tema es un tema de que si yo me salto las normas, al final estoy perjudicando a toda la gente. Así que realmente yo digo que somos dueños de nuestra conducta, somos adultos y podemos tomar conciencia de todos nuestros errores y actuar correctamente, eso está claro. Bueno, hoy nuestra mente nos engaña, esos sesgos cognitivos. Isabel, de este tema o de otros, ¿dónde podemos localizarte? Bueno, pues como siempre estoy presencialmente en la consulta de psicología de Policlínica Segin y en las redes sociales de Isabel Psicología para cualquier consulta de este o cualquier otro tema. Muy bien. Isabel, gracias como siempre. La semana que viene más y mejor. Hasta la semana que viene.